Hola amigas, amigos, bienvenidos al Portal del Villegas para esta edición de día miércoles, que ya que estamos en verano, aunque sea un verano muy raro, voy a empezarlo con un tema distinto a simplemente los temas políticos que habitualmente, con los que habitualmente comienzo, los voy a tratar, pero voy a empezar con un tema que a mí me parece súper interesante y tiene que ver con qué es lo que viene en el futuro, y me refiero a un futuro ya no mañana o pasado, el próximo año, sino que lo que pueda venir aquí a unos 4, 5 o 10 años, incluso menos que eso. Y esto porque un joven que conozco que participa en esta empresita, un cabro bien habiloso, me mandó una serie de predicciones que se han hecho en distintas partes, en el Instituto Tecnológico Massachusetts, en Bloomberg y otros centros, ya sea de estudios o que hacen estudios por su trabajo. Y entre las predicciones de lo que iba a ocurrir este año, habían algunas tales como que va a haber una internet mundial. Bueno, la internet es ya mundial, pero una internet con una tecnología basada, no sé exactamente en qué, pero que va a ser mucho más rápida. 5G, me imagino. Predicen la masificación o el comienzo de la masificación de los autos controlados por computadoras, y predicen el aumento ya sustantivo de la energía solar y cosas como esa. Yo tengo mis dudas de que todo eso vaya a producirse así como quien dice de la noche a la mañana, como suele ser el modo como se hacen estas predicciones, como que va a aparecer algo nuevo en tal fecha o dentro de un periodo, no va a ocurrir tal cosa. Cuando uno examina la historia de la tecnología, de las nuevas formas de hacer o deshacer que van apareciendo en la historia humana, hay varias cosas que son notorias. Una, evidentemente, el ritmo de aparición y puesta en práctica de nuevas invenciones se ha acelerado enormemente. Para irme al extremo, los seres humanos tuvimos miles de años puliendo piedras. Esa era toda nuestra tecnología, las piedras, tratar de darles alguna forma, tratar de sacarles filo para usarlas para cortar, para punzar, y pasaban generaciones y eso era todo. A partir del siglo XIX, notoriamente a partir de ese momento, antes también había habido una aceleración, pero a partir del siglo XIX con la revolución industrial esto se acelera mucho. En el siglo XX se acelera todavía más, y ahora en los últimos 10, 20 años hay una verdadera explosión, una nueva revolución que lleva a las aceleraciones a un nivel tremendo. Pero aún así, y aún considerando que efectivamente hay una aceleración, hay también muchos mecanismos o razones o factores que demoran las cosas más de lo que uno cree. Lo que les voy a mencionar no es un argumento para probar que va a ser ahora igual, solamente para que tengan en mente. Si uno examina lee, por ejemplo, libros que existen, libros que se escribieron hace, no sé, por 50 años, 40 años, 30 años o más, respecto a cómo iba a ser nuestro presente, ustedes van a ver que prácticamente no, salvo las predicciones más generales que por lo tanto no sirven de nada, una predicción muy general, ¿de qué sirve? Rara vez le acertaron algo, y normalmente la falla de estas predicciones es que dieron por instalados en el mundo adelantos que tomaron mucho más tiempo, y algunos de los cuales ni siquiera finalmente se han materializado. Yo los invito a ver un video que está en YouTube. No saqué la dirección propiamente tal porque es difícil de recordarla, verla, pero sí el título del video, con eso lo van a encontrar de inmediato. Se llama Futurism of the 1920s, el futurismo tal como lo había en los años 20, o sea, exactamente hace 100 años, pero ya existía el cine. Es muy interesante ver el tipo de cosas que imaginaban en los años 20, 1920, acerca de lo que iba a ser el futuro. Y ustedes ahí podrán observar varias cosas, van a observar varias regularidades que son prácticamente encontrables en cualquier predicción del futuro.
Primero, que la predicción se basa normalmente en una extrapolación de lo que ya existe. Es decir, si en el año 20 la tracción ferroviaria estaba fundamentada en las locomotoras a vapor, la predicción es de unas locomotoras a vapor mucho más eficientes, más aerodinámicas. Ese es solo un ejemplo. En algún momento se creyó que, mucho antes que del 2020, sino que incluso en los años 80 del siglo pasado ya iban a haber autos voladores. Las predicciones siempre extrapolan lo que hay, cuando generalmente las novedades se producen porque aparecen cosas totalmente nuevas, completamente imprevisibles. Segundo fallo, que suelen acelerar estas cosas. Hay muchas fuerzas que demoran la instalación ya masiva, estándar, de una invención. ¿Saben ustedes cuándo se inventó el auto eléctrico? ¿Creen ustedes que lo inventó Tesla? Una empresa que ya ha crecido enormemente, está creciendo de una manera espectacular. No, pues. El auto eléctrico, los primeros autos eléctricos salieron a rodar por las calles de las ciudades de Europa a finales del siglo XIX. Claro, las baterías eran, no como las de ahora, eran baterías comunes y corrientes, no duraban nada, pero el concepto del auto eléctrico ya existía. ¿Por qué se demoró tanto? Bueno, no solamente por el tema técnico de la batería, porque si se hubiera concentrado toda la investigación tecnológica y científica en el tema de la batería, seguramente tendríamos baterías tan buenas como las de ahora o tan avanzadas, las habríamos tenido hace 50 años atrás. Lo que sucedió fue que aparece un nuevo desarrollo que hace guardar en el cajón la idea del auto eléctrico, y es el motor a combustión interna. Eso es una de las cosas que detiene ciertos avances, que aparece una alternativa que en el corto plazo resulta más accesible, más eficiente, más comercial finalmente. El auto con motor a combustión, sin necesidad de ninguna investigación, como habría sido el caso con la batería, ya estaba disponible para recorrer muchos kilómetros. Era cuestión de ir cargándolo con gasolina, que era muy barata. Entonces, el auto eléctrico quedó como un juguete, como una curiosidad que empezó recién a despertar nuevamente como concepto así, muy experimentalmente en los años 70, 80 del siglo pasado. Y recién ahora, 50 años después, estamos viendo a todas las industrias automovilísticas entrando de frente en el camino del auto eléctrico. ¿Saben ustedes quién y cuándo se generó el primer concepto de la turbina, del motor a vapor rotatorio, o sea, de la turbina en última instancia? ¿Saben ustedes quién fue? No lo van a creer. Lord Cochrane, nuestro Lord Cochrane. Nuestro Lord Cochrane, y esta historia la pueden ver en el libro que les mostré hace un tiempo atrás, se le ocurrió la idea de la turbina, que él no lo llamó turbina, lo llamó el motor a vapor rotatorio. Pero mucho más eficiente que el motor a vapor recíproco, que es con pistones, igual que un motor a combustión, solo que es con vapor que mueve los pistones entre unos cilindros. ¿Cuánto se demoró la turbina en llegar al campo aéreo? Muchísimo tiempo. En la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes sacan el caza M262. Los ingleses habían tratado de sacar algo antes, pero no era muy eficiente. ¿Cuánto se demora la turbina en empezar a hacer el motor que impulsa los aviones comerciales? Mucho después, con fuerza en los años 60. Si ustedes ven películas viejas van a ver todavía que si en la acción de la película hay gente partiendo y llegando a un aeropuerto, van a ver aviones a hélice. Y en todos los casos una invención que puede ser muy eficiente desde el punto de vista tecnológico, o es demorado por problemas de que la tecnología no es suficientemente económica, o sea, no produce el interés suficiente para invertir para una producción en masa, o aparece una tecnología distinta que quizás sea desde el punto de vista científico inferior, pero que es más práctica en ese momento, como era el motor de combustión interna en comparación con el motor eléctrico durante todo el siglo XX. Aparece una tecnología que puede usarse de inmediato y que tiene una fuerte
una fuerte capacidad de generar ingresos, que es comercial. Entonces, esto de las invenciones, de que porque algo se inventó en un laboratorio y es fantástico, y entonces aparece la noticia en los diarios, se habla en la televisión, en YouTube, está bien, pero eso toma tiempo para que se encuentre en estado de poder competir comercialmente con otros desarrollos técnicos que quizás son más antiguos, son menos adelantados, pero que tienen la ventaja que ya están funcionando, que ya las inversiones están hechas y nadie las quiere perder. Pónganse ustedes en el caso de la industria automovilística las inmensas inversiones que ya se hicieron y que están ahí para hacer autos a motor de combustión interna. ¿Qué empresas están en condiciones de botar todo eso a la basura y partir de cero, instalando una planta para hacer motores eléctricos? Bueno, eso lo hizo Tesla. ¿Pero por qué lo hizo Tesla? Porque Tesla no tenía antes una inversión enorme en fabricar automóviles de combustión interna. Él podía partir de cero, no tenía alternativa. Y las empresas que ahora se están dedicando al motor, a los automóviles eléctricos, aún así lo están haciendo, no de inmediato, no reemplazando de golpe toda su producción actual, sino que gradualmente, pues tienen que sacar un rédito a la inversión ya hecha. Y así les podría ir mencionando muchos otros factores comerciales, a veces políticos incluso, que demoran o paralizan un desarrollo, muchas veces porque ese desarrollo significaría la ruina de una sección completa de la economía que después de todo involucra a miles, a millones de personas, o sea, a miles, a millones de votos. Cuando se empezó a desarrollar el ferrocarril en el siglo XIX en Inglaterra especialmente, a partir de 1830 más o menos, hubo que vencer enormes resistencias de toda la enorme industria y actividad económica que estaba vinculada a los carruajes tirados por animales, por caballos. No solamente los fabricantes de carruajes, los conductores, los palafreneros, los criadores de caballos, las postas o las posadas que habían en el camino, toda una industria directa o indirectamente relacionada con el transporte en carruajes tirados por caballos, y era una industria inmensa, se vio enfrentada con la muerte de un día para otro. Fue enorme la resistencia que tuvo que vencer el ferrocarril para empezar a desarrollarse. Ahora, una vez que una invención ha alcanzado el nivel clave en que es económicamente rentable y quizás más rentable, ahí las cosas se aceleran muy rápido. Es lo que está pasando con el tema de la energía renovable. Durante muchos años es que hemos tenido disponibles los llamados paneles solares, las turbinas que se mueven con el viento y un montón de otras tecnologías. Pero eran más caras. Era más barato seguir con lo que existía, con las empresas, con las generadoras basadas en carbón, en petróleo, etc. Pero resulta que en este momento la tecnología ha permitido que las células solares o las turbinas, todos esos dispositivos tecnológicos asociados a la producción de energía eléctrica, aprovechando la luz del sol o aprovechando el viento, que es el resultado también de la luz del sol, del calor, llegaron al punto en que son económicamente rentables, y ahora sí estamos viendo un despegue acelerado de la producción de energía eléctrica por medios no convencionales. Todavía no son mayoritarios, pero van rápidamente para allá. En Chile mismo estamos viendo, creo que les mencioné no hace mucho, las inversiones bastante fuertes que se están haciendo en plantas de generación eléctrica basada en energías alternativas, o sea, la energía del sol en última instancia. Así es que no hay que cantar victoria cuando uno ve en algún artículo, en algún libro, una revista sobre una nueva tecnología y alguien aparece y con mucho optimismo dice esto va a estar funcionando en 1 año, en 2 años más. Puede ser, pero tengan en cuenta estos factores de demora que tienen que ver con la existencia de otras tecnologías quizás no tan adelantadas, pero que ya son rentables, que ya tienen un capital invertido del cual se quiere sacar su rentabilidad, y un montón de temas de ese tipo que demoran. Está el tema social y político de la gente que va a perder sus empleos en las anteriores actividades. En Chile lo hemos visto. ¿Recuerdan ustedes los problemas que hubo cuando se determinó cerrar finalmente la minería del carbón?
porque en la minería del carbón trabajaba mucha gente. Todas las situaciones que se produjeron. Así es que no cantemos victoria. Tal vez la energía solar sí, eso ya llegó al punto crítico en que ya es comercialmente más rentable y eso sí se va a acelerar. El auto eléctrico también parece que llegó al punto, todavía son mucho más caros que los autos de combustión interna, pero se están abaratando, las baterías son mucho más eficientes. Usted en un auto eléctrico actualmente puede recorrer 300, 400 o más kilómetros antes de cargar. La carga es más rápida, también se ha desarrollado eso. Tiene que desarrollarse el sistema en un país de estaciones de recarga eléctrica. Todo eso toma tiempo, pero ya se encaminó la cosa por ahí. Pero hay otras cosas que van a tomar aún más tiempo porque, como les digo, hay siempre factores que demoran, que no son puramente tecnológicos, son económicos, sociales y políticos. Así es. Y les recomiendo ver este video en YouTube, Futurismo de los años 20. Futurism of the 1920s, de los 20s. Muy entretenido. Llega a ser divertido de repente ver el tipo de cosas que imaginaban en ese tiempo que iban a ser parte de nuestro presente y que no lo son. O de una forma muy distinta. Y ahora entro así a los temas habituales, políticos, qué sé yo. Y voy a partir con un proyecto que van a presentar algunos miembros del Frente Amplio, del Partido Comunista, algunos miembros del Partido Socialista, con el objeto de derogar las leyes que en algún momento se aprobaron, la ley antibarricadas, el control de identidad, la seguridad, con leyes relacionadas con la seguridad del Estado, etcétera. Leyes que algunos de ellos incluso votaron favorablemente en su momento, como el propio Giorgio Jackson, que ahora ha visto la luz, aparentemente. Ya el caso Jackson merece un análisis aparte. Dicen que estas leyes, que esto de la ley antibarricadas, por ejemplo, en virtud de la cual se considera un delito los que erigen barricadas, dicen ellos que estos elementos, esta ley, hace retroceder los derechos de las personas. ¿Qué derechos de las personas normales, ciudadanos comunes y corrientes, son conculcados por la ley antibarricadas? ¿Cuántos ciudadanos normales andan haciendo barricadas? ¿Y para qué se hacen las barricadas en primer lugar? Para interrumpir el tránsito como mínimo. Eso ya es un delito. No tiene nada que ver con los derechos irrestrictos de los ciudadanos para expresarse. Están cometiendo un delito. Segundo, todos sabemos por experiencia, lo vimos en octubre, esas barricadas son parte de un proceso mayor de insurrección, de vandalismo y de lucha callejera. En esa barricada los vehículos se tienen que detener. Los que defienden esa barricada después van a donde están los vehículos detenidos y los empiezan a mover, a darlos vueltas. En otros casos hacen salir a los conductores, los hacen bailar o gritar alguna cosa, los vejan moralmente en todos los sentidos. ¿En qué planeta viven estos congresales que consideran que eliminar la ley antibarricadas, que tiene ese propósito, el que les estoy diciendo, y otros más? ¿En qué sentido esa ley conculca los derechos ciudadanos y hace retroceder los derechos de las personas? ¿Cuál era el derecho a hacer barricadas? Una cosa es el derecho a la protesta y otra cosa son las barricadas. Son cosas completamente distintas. O toda protesta tiene que partir con y terminar con barricadas. Es completamente estúpido. Lo que están aquí intentando salvar, aparentemente, son los derechos de los delincuentes, que usan las barricadas para asaltar a los taxistas. Los derechos de los miembros de estas primeras líneas, que usan las barricadas para intentar detener a la fuerza pública, si es que la fuerza pública se aparece, y a partir de ahí cometer otro tipo de delito. Vandalismo, incendio, ataques a la fuerza pública, etc. Supongo que son esos los derechos que les preocupan a estos congresales. Es francamente increíble. Ahora, Giorgio Jackson
Giorgio Jackson casi merecería un análisis antropológico, psicológico, porque como persona singular que es, y todos conociendo su trayectoria, sirve como conejillo de Indias para investigar las transiciones o transformaciones ideológicas, psicológicas y temperamentales que han sufrido, no solo él, pero él está muy a la vista, estos jóvenes que llegaron a la política chilena hace 10 años atrás y eventualmente algunos de ellos terminaron en el Congreso. Yo conocí a Giorgio Jackson cuando era simplemente un dirigente estudiantil que se estaba haciendo famoso con los pingüinos. Alguna vez, o un par de veces por lo menos, estuvo en domicilio ¿cómo se llama el programa? Tolerancia Cero. Y en esa época me pareció con razón porque era así, un joven con los ojitos limpiecitos, lleno de eso que llaman idealismo, aunque no sé qué quieren decir con eso, con buenas intenciones, de inteligencia común y corriente, pintosito, se había logrado con la astucia suficiente para hacerse notar, para llegar a cargo dirigente, para llegar a tener la notoriedad suficiente como para que lo invitaran a los programas de televisión, y eso fue todo. En otra oportunidad estuvo en el programa también con la Camila Vallejo. Entonces ahí se apoyaban mutuamente, se miraban con una sonrisita burlesca, esta sonrisita con que se miran los jóvenes que creen que se la saben todas y los demás que para ellos éramos verdaderos dinosaurios, no sabíamos nada. Entonces ahí estaban, un poco arrogantones me parecieron, pero no era más que eso. Bueno, ahora Jackson, después de todo lo que ha pasado, todos estos años, ahora en el Congreso, ahora siendo o partícipe o testigo de prácticas políticas completamente alejadas de esa atmósfera idealista que proyectaron cuando eran dirigentes estudiantiles, uno le ve la expresión, uno ve que la mirada, así los ojitos en blanco ahora son una mirada dura, una mirada del que ha visto. A mí me parece Jackson que ha madurado en estos años, pero ha madurado en el mal sentido de la palabra, ha madurado en el sentido que se ha descompuesto, o se ha pasmado, una de dos. Pasó del estado de cosa tersa, juvenil, a algo pasmado y un poco descompuesto. Y siendo persona, como ya me pareció entonces y como sigue pareciendo ahora, de inteligencia común y corriente, como le pasa a personas de inteligencia común y corriente, es fácil víctima de los ideologismos, de los panfleteos, de los clichés. Y entonces no le costó nada radicalizarse y considerar lo que él mismo votó en un momento dado favorablemente como un retroceso de los derechos de los ciudadanos. Esto forma parte, por lo demás, este intento de echar abajo esas leyes, forma parte del proceso general de la izquierda dura de derribar todas las capacidades de resistencia que tenga el modelo, de destruir completamente la fuerza pública, o sea, no solamente Carabineros, sino que la legislación que está vinculada al control. Y otra manifestación de la medianía mental de Jackson y de los demás que lo acompañan en estas cosas es el uso de las palabras. Ellos siempre están hablando de la represión, pero como no analizan mucho, ellos creen que represión equivale solamente a la represión política sufrida por algunas personas de izquierda en algún momento de la historia de Chile. El verbo reprimir solo tiene ese significado para ellos. No se les ocurre, por ejemplo, que toda ley penal es represiva en el sentido que pretende reprimir, contener y sancionar a los delincuentes. Esa es la razón de ser de la ley. No se dejen hipnotizar por la palabra reprimir, con todas esas connotaciones políticas perversas con que las han asociado, las han pegoteado. Un remedio tiene como objeto reprimir el desarrollo de un virus o de un microbio, reprimir el desarrollo de una enfermedad, contenerlo, eliminarlo. Pero para ellos eso no equivale más que a la represión política de la izquierda, a la represión política que ejerció el gobierno militar, a la represión política de los fascistas. No se les ocurre que a los delincuentes hay que reprimirlos, que a los que hacen barricadas e incendian supermercados o un hotel y lo destrozan, hay que reprimirlo, o sea, hay que contenerlo, hay que juzgarlo y hay que sancionarlo. Por supuesto que hay que reprimir.
Y quienes saben mejor de represión, a propósito, son precisamente sociedades bastante más cercanas a su corazón que el modelo actual que todavía existe en Chile. Vayan a preguntarle a los chinos sobre represión. Vayan a preguntar cómo era la represión en la Unión Soviética. Vayan a preguntar sobre la represión en Corea del Norte. Para ellos represión es victimización. O sea, todo lo que se hace para contener a los delincuentes, para contener a los energúmenos, para contener a los incendiarios, para contener a los saqueadores, para contener a los atracadores, a los bandidos en todas sus formas, con o sin el manto sagrado del combatiente, todo para ellos eso es inaceptable. Es decir, el país se tiene que abrir de patas para que los delincuentes y los combatientes hagan lo que se les dé la real gana. No tienen que haber leyes, no tienen que haber impedimentos para que alguien ponga una barricada y obstaculice el tránsito de la ciudad y produzca toda clase de daño. No. Y lo mismo con el control de identidad. ¿Cuántos casos policiales han habido que se iniciaron con un control de identidad? Pues usted lo puede ver en el diario todos los días. Un grupo de delincuentes iban en un automóvil, venían o iban a un delito, a cometer un delito. Y la policía sospechó y fue a hacer un control de identidad. Tenían ese instrumento, el control de identidad, y a partir de ahí los delincuentes huyeron y todo lo demás. No, les parece que es represivo el control de identidad. Bueno, ahí los tienen. Ahí tienen a Jackson, ahí tienen a los demás. Yo no sé si vale ni siquiera la pena leer las demás cosas que dijeron estas personas tan habilosas, ¿no? Tienen una concepción del mundo tan infantil, tan estrecha, tan tonta. Por ejemplo, la palabra barricada. Examinemos ahora no la palabra represión, examinemos la palabra. ¿Qué es una barricada? ¿En qué sentido una barricada, o sea, poner un obstáculo al tránsito, es un acto de manifestación, de protesta? Porque aquí hubo una persona que dijo, voy a citarla casi textual, que hay que eliminar estas herramientas penales que solo han sido usadas para neutralizar adversarios políticos. A ver, ¿qué adversarios políticos del gobierno han sido neutralizados? El único neutralizado en este último año ha sido el gobierno. ¿Qué adversarios políticos han sido sacados de sus cargos, llevados presos, exiliados, alguna cosa así? ¿Qué adversarios políticos? ¿Cuál congresal ha estado haciendo barricadas y lo neutralizaron? Y luego dice, y silenciar a quienes ejercen su derecho a manifestar su malestar. ¿Quiénes han sido silenciados en este país? Desde luego no estas personas que están hablando pero sin parar, todos los días. ¿Quiénes han sido silenciados? ¿Quiénes están en este momento en una cárcel o están siendo procesados por hablar algo, por decir algo? Aquí se le puede sacar la madre al presidente de la República y nadie es procesado. Pero por ejemplo, ¿y de qué manera una ley antibarricada silencia a la gente? ¿Qué relación tiene una barricada con la expresión de una idea, o de una protesta, o incluso de un insulto? ¿Cuál es la relación lógica entre hacer barricada y proferir insulto o una demanda? ¿En qué sentido impedir que formen barricadas y sancionar a las que las hacen tiene que ver con la libertad de expresión? Bueno, todas estas cosas las dijo la diputada Orsini, que uno se pregunta cómo llegó al Congreso una persona con ese intelecto. Los argumentos que han dado para justificar su proyecto son un monumento a las mentiras, a las tergiversaciones y a las tonterías. Han batido el récord, y por Dios que es difícil superar un récord en esas materias en el territorio de la izquierda. Pero en fin, permítanme ir a mi primer bloque comercial, estimados amigos, que lo inicio con inviertanusa.cl, que es esta empresa que está en la red. Usted entra ahí, no tiene que moverse de su casa y ya puede estar siendo guiado para invertir en Estados Unidos. No solamente guiado en términos administrativos, sino que
Si acaso no saben qué invertir, no tiene muy claro o quiere ver otra alternativa, en Invierta en USA le tienen muchas ofertas, tienen un portafolio repleto de posibilidades de inversión en bienes inmobiliarios en todo Estados Unidos y 3.500 franquicias para que usted vea en cuál le gustaría invertir. Fuera de eso le consiguen, si usted quiere, una visa de residencia en Estados Unidos, le consiguen cuenta corriente en Estados Unidos en un banco o en varios bancos, no sé, lo que usted vea, lo que usted quiera. Todo esto en inviertaenusa.cl y estos que les estoy diciendo son solo algunos de los servicios, de los beneficios que usted tiene entrando a inviertaenusa.cl. Y los beneficios que usted tiene entrando en autopass.cl se resumen en esto. Se le simplifica enormemente la transferencia de vehículos. En vez de hacer usted todo el papeleo, que es mucho más de lo que se imagina, o quizás ya lo sabe, usted le entrega el paquete, el problema, a autopass.cl. Ellos se encargan de todo el papeleo. Lo único que usted tiene que hacer al final, cuando está todo listo, ir a la notaría a firmar. Y aún ese trámite es muy rápido porque esa notaría y ese trámite está asociado a Autopass, porque Autopass forma parte del mismo grupo empresarial de notariospress.cl, que ustedes ya conocen, y por lo tanto, hasta ese trámite que usted sí se tiene que mover, le dura unos pocos minutos y listo. Autopass.cl. Y si usted es empresario y quiere partir con el pie derecho este año, quiere aprovechar las oportunidades que se van a abrir para los que sean competentes, para los que sean emprendedores, para los que creen en nuestro país, para los que creen en invertir, para los que no se cruzan de brazos esperando la ayuda de otros, para los que quieren hacer cosas. Bien, yo les aconsejo, si usted tiene una empresa y quiere hacer todo eso, que consulte, que se contacte con Controller, que es una empresa formada por contadores auditores que estuvieron 20 años haciendo esto en Estados Unidos, en grandes empresas, para que le optimice su sección de gestión. Todo lo que tiene que ver con el papeleo administrativo de la empresa. Múltiple, complicado y siempre con problemas. Controller se lo deja eso funcionando tiki-taka y su empresa con esa ventaja, tiene una enorme ventaja competitiva contra sus adversarios en el campo económico. Tiene posibilidades de crecer y de llegar lejos, pero requiere que la máquina esté funcionando, que esté a punto, y para eso está Controller. Póngase en contacto con ellos, ahí están los contactos a mi izquierda. Contactarse con ellos, el primer contacto no cuesta un centavo y usted ya va a ganar mucho conocimiento de todo lo que podría hacer para su empresa. Siguiendo con la política, en Chile parece que ya está semi-cocinado una lista unitaria para tratar el tema de los convencionales y las otras cosas que van juntas en esta elección. Una lista unitaria incluyendo al Partido Republicano de José Antonio Kast. Partido, o más bien dicho, no con el partido, que es más que nada una expresión semántica nomás a esta altura. Han tenido serios problemas con José Antonio Kast y con otras personas de esa sensibilidad, llamémosla así. Incluso el señor Desbordes, que dice que sí, hagamos la lista, a pesar, dijo, eso sí, que le puso mucho color, de las muchas injurias, ataques virulentos que ha sufrido de gente de ahí, pero como él es un hombre tan bueno y tan patriótico, él está dispuesto a olvidar todo eso e ir a una lista única. Así es que va a haber una lista única de la centro derecha, abarcando, supongo yo, a todo. La UDI, Renovación Nacional, Evópolis, el Partido Republicano, que dicen el Partido Republicano de José Antonio Kast. No, yo creo que José Antonio Kast no es el dueño del Partido Republicano. Es la figura más conocida del Partido Republicano, pero nadie es dueño de su partido. Ni siquiera Tellier es dueño del Partido Comunista. Menos Kast del suyo, porque no existe el suyo. Existe el Partido Republicano y, como todas las cosas que se forman, incluso con el paso del tiempo, se empiezan a hacer algo bastante más complicado y bastante más lejano de quien lo inició todo. Se empieza a convertir en un ente autónomo. Pero vamos a ver qué pasa con ese partido. En el campo social o policial, estuve viendo una serie de estadísticas que entregó la Policía de Investigaciones respecto a la cantidad de bandas que han desbaratado, a la cantidad de arrestos que han llevado a cabo, la cantidad y la cantidad de delitos que se están produciendo, cómo ha aumentado el uso de armas de fuego, ha aumentado cerca del 40%, han aumentado los homicidios, han aumentado los delitos en general, ha aumentado la inmigración ilegal,
Parece que se cayó completamente el control fronterizo, no sé por qué y cómo se cayó el control fronterizo. Ahí me gustaría saber qué dice el Ministerio del Interior respecto a esto. Se suponía que se iba a fortalecer y aparentemente no ha sido así, está entrando más gente que nunca. ¿Qué clase de pacto firmó también el presidente Piñera con las Naciones Unidas? Me gustaría saber, o no. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Pero el hecho, a lo que yo quiero ir, es que al parecer, y creo que esto es un tema que lo he mencionado antes, de otro modo quizás, la PDI es la única, o la última, organización vinculada con la ley y el orden que está funcionando en Chile. Está funcionando. Todavía no la han destruido, quizás todavía no han intentado destruirla. La Policía de Investigaciones es la que la lleva en este momento en el control del delito, no Carabineros. Carabineros está destruido. Lograron destruirlo. Se destruyó primero por los temas de irregularidades en que estuvieron involucrados montones de oficiales, no solamente los más altos oficiales, sino que mandos no tan altos o medios incluso, como siempre ocurre en estas irregularidades. Eso fue un tremendo golpe a la moral del cuerpo, los desacreditó. Luego empezó la campaña sistemática de la izquierda con el alto auspicio del Instituto Nacional de Derechos Humanos para no dejarlos mover un dedo sin que les caigan encima. A estas alturas la policía ya prácticamente tratan de no andar por las calles. No tenemos carabineros, se acabó el cuerpo carabinero. Ustedes dirán que estoy exagerando. Sí, claro, estoy exagerando. Ustedes de repente podrá haber una autopatrulla por aquí, un carabinero por allá, pero ya no es lo que era y ya no sirve eso, esas presencias esporádicas, puntuales y impotentes además, ya no sirven. No se controla el orden público de esa forma. La base de la eficacia de un sistema policial capaz de controlar el orden público es que se le respete y se le tema. Las dos cosas. Y lo digo de frentón, se le tema. Es decir, se tema que van a ser reprimidos los delincuentes. Que se tema que si el delincuente saca un arma, lo van a matar. Que se tema que si alguien inicia una barricada, se la van a derribar y van a ir presos. Cuando ese temor se pierde, porque como las leyes incluso mismo están siendo recambiadas para que no haya delito en hacer una barricada, no haya delito en tirar una molotov, está faltando que promulguen esa ley la gente de izquierda, que las molotov están permitidas. Como ocurre todo eso, la policía de Carabineros ya prácticamente perdió su eficacia enormemente. Realmente, lo lamento decirlo, pero es así. Lo único que quedan quedando es la PDI, porque ¿qué otra cosa hay? Las organizaciones armadas no salen de sus cuarteles, no se meten. No saben ustedes lo que le costó al presidente Piñera, lo cuento en el libro Insurrección, sacar a las tropas, hacer el ridículo finalmente. Hacer el ridículo. Pues no podían hacer nada. Los podían insultar en la cara, escupirlo, y los milicos no podían hacer nada porque tenían prohibido todo. Bueno, la PDI es lo último que va quedando. Es la última línea, es la guardia pretoriana del orden social. El orden represivo, diría Jackson, el genial Jackson. Este joven mediano, que como ocurre tanto en la vida, ¿no? Lo llevó a una ola, como una ola puede llegar a cualquiera, así para arriba. Y ahí está. Ahí está. Bueno. Permítanme pasar, por favor, a otro bloque. KM Millas, muy breve. Usted tiene millas acumuladas por sus viajes aéreos, entre a kmmillas.cl y cámbielas por dinero. Se las van a comprar. No espere a que conviertan esas millas en cero, porque entonces no va a poder vender nada. Entre a kmmillas.cl, tome esas millas acumuladas que no les va a poder dar ningún uso en estos tiempos y conviértalas en dinero. De la O-Club, ¿para qué les digo más? Es un laboratorio que ha ido creciendo y creciendo en la confianza del público y en la cantidad de productos que ofrece. El detergente con todas las virtudes que ya les he contado. El aromatizante y suavizante. El lavavajillas en 3 versiones distintas. Y todos estos productos, todos, se los llevan a la casa. Todos vienen en envases muy grandes para que le dure mucho. Por ejemplo, el detergente en un envase de 10 litros nada menos. Y se lo llevan a la casa, se lo reponen en la casa. Tienen todas las virtudes, biodegradable, hipoalergénico, etcétera, etcétera, etcétera. Lavo Club, estimado amigo, pónganse en contacto. Empiece a lavar su vajilla y a lavar su ropa como debe ser. Y para vender propiedades, ¿qué mejor que Hayes? Hayes es el corredor más rápido que hay en este momento en Chile. Y eso lo pueden ratificar personas que han confiado en mí y por lo tanto luego confiaron en él.
y se han encontrado con que lograron vender, a pesar de estos tiempos, sus propiedades. Póngase en contacto con Hey, sabe además encontrarle buenos arrendatarios, sabe administrar arriendo. Si usted es rentista, es una buena idea pasarle el paquete a Hey. Hey. El señor Sichel hizo una declaración. El señor Sichel, ustedes ya saben quién es. Dice que él es liberal demócrata, pero no socialdemócrata. Ahí yo quedé saltón y dije, ¿cuál es la diferencia? Liberal uno, demócrata, el otro socialdemócrata. Entonces se explicó Sichel. Y dice que la socialdemocracia como que es un paso más avanzado que ser, pero supone un Estado mucho más eficiente que el actual, para cumplir con todas las cosas que se supone que tiene que cumplir un Estado en un régimen socialdemócrata. Ahora aquí viene una vieja pregunta que nos hemos hecho acá y hemos examinado algunas veces respecto al famoso Estado. El Estado que quieren las izquierdas como reemplazo de prácticamente todo, para cuidar nuestra salud, cuidar nuestras pensiones, apoderarse de empresas estratégicas, poner normas por todos lados, etc. Luego tenemos el Estado de los socialdemócratas, que es un Estado menos intrusivo, pero que está a cargo de montones de cosas sociales. Digamos, es como una especie de abuelo, una figura paternal que mantiene a la gente en un capullo, que no le permite caer en la inanidad, en el hambre, en los problemas. Después tenemos el Estado burgués, el Estado neoliberal, el Estado asistencialista, tenemos el Estado socialista. ¿Cuántos estados se ven? ¿Y pero qué es lo que es el Estado, a fin de cuentas? Este Estado al cual se le ponen adjetivos tan distintos. El Estado, al final de cuentas, no es más que un conjunto de organizaciones públicas financiadas por los impuestos que no son voluntarios, sino que son cobrados por ese mismo Estado en forma coercitiva. Y esos aparatos administrativos están formados por personas de carne y hueso. Los empleados, los funcionarios públicos. O sea, es una entidad organizacional humana y no una entelequia flotante a la cual uno, en un momento, como un computador que uno lo programa un día para que sea socialdemócrata, en otro momento convierte ese Estado, lo convierte en instrumento del socialismo, en otro caso funciona como instrumento del neocapitalismo o como instrumento del comunismo. Y la verdad es que no hay ninguna de todas esas cosas, no es un instrumento de que se puede para todo uso, no es una herramienta suiza con llaves para todas las posibles cerraduras. Es una organización, y de acuerdo al país, a la sociedad donde esa organización se crea, nace y se desarrolla, es que tiene determinada capacidad para actuar y no otras. No es flexible, no es un aparato que uno lo programa para la cosa que se le ocurra, para la ideología imperante, de acuerdo a la voluntad y a la agenda política de los que están gobernando. El Estado no es así. El Estado es como un animal que sirve para lo que sirve y nada más. Un elefante camina, pero no vuela. Está siempre como eso. Es un organismo. Y en Chile además es un organismo enormemente ineficiente. Un organismo con obesidad mórbida, con capas supernumerarias de gente que se han ido acumulando a lo largo de los regímenes, con un costo inmenso para la nación que la financia, y con una eficiencia mínima en las cosas que hace, y una eficiencia máxima en las cosas que entorpece. Ese es el Estado. ¿Qué puede hacer uno con un Estado como ese? ¿Qué puede hacer uno con un Estado que nació, y es cuestión que ustedes estudien historia de Chile, que nació en gran parte, no solo para eso, pero en gran parte, como un medio de encontrarle trabajo a gente de las clases medias que estaban emergiendo y que se formaron a partir del Estado además? ¿Cuáles son las capacidades de un Estado que se convierte en el botín de los regímenes que van llegando a la moneda? ¿Cuál es la capacidad de un Estado cuya eficiencia es medida por sus propios funcionarios y se dan siempre la mejor nota para cobrar algún tipo de premio?
¿Qué se puede hacer con un Estado como ese? ¿Qué se puede hacer de distinto a lo que ahora hace? Yo no digo que el Estado chileno actual es malo en todo. Es malo en muchas cosas y es mediocre en todas las demás. No hay ninguna actividad en que el Estado, y quizás en ninguna parte del mundo, sea excelente, sea eficiente. Nunca el Estado, en ninguna parte del planeta, llega a los niveles de eficiencia promedio de la empresa privada promedio, donde rigen otras normas. Los empleados que no sirven los echan. La búsqueda de una rentabilidad obliga a estar permanentemente revisando cómo funcionan las cosas. No hay una acumulación excesiva de personal. Se está buscando permanentemente a ver qué cambios va a hacer para mejorar la rentabilidad. El Estado no hace ninguna de esas cosas. Al Estado no le interesa renovarse. Al Estado no le interesa cambiar las maneras de funcionar. Al Estado no le interesa, y no puede además porque hay inmovilidad, echar a los empleados ineficientes que van a calentar sillas. Al Estado no le interesa cambiar su rutina a las cuales están acostumbrados sus funcionarios. Entonces el Estado se convierte normalmente, y esto en todos los países del mundo, en una carga. E incluso en las situaciones, y esto lo he mencionado muchas veces, en las situaciones en que una sociedad enfrenta una situación crítica, como es una guerra, el Estado da la hora. No se puede, digamos, adaptar rápidamente a las nuevas circunstancias. Fíjense que en las guerras, la institucionalidad militar, que es parte del Estado, y esto se ha investigado en Estados Unidos, que ha estado en tantas guerras, la institucionalidad militar que está hecha precisamente para enfrentar crisis militares es la principal causa de los problemas para enfrentar las situaciones del conflicto. Domina una inercia burocrática, intereses creados, envidias, luchas interdepartamentales. ¿Recuerdan ustedes lo que pasó con el atentado a las Torres Gemelas? Que se descubrió que no habían sido capaces de colaborar el FBI con la CIA y otros organismos de inteligencia por estas luchas interdepartamentales, por estas envidias o celos mutuos. Entonces las cosas no se hacían y no se hicieron. Y ahí están las Torres Gemelas, convertidas en un monumento a la inoperancia y en una tumba de 3.000 personas. El Estado es por definición un organismo que nace viejo y semi-muerto. Y sin embargo, hay quienes creen que ese Estado va a resolver los problemas. Y no solo los problemas generales que tiene un país siempre, los problemas que generan las nuevas situaciones, los nuevos cambios tecnológicos, este nuevo mundo que se está creando a nuestro alrededor con gran velocidad, ya sea que lo hayan previsto los futurólogos o no. Ese Estado, y específicamente el Estado chileno, no puede ser un Estado socialdemócrata, no puede ser un Estado liberal, no puede ser un Estado socialista, no puede ser un Estado comunista, no puede ser sino lo que es hoy en día, una bolsa de pituto. Una enorme bolsa de pituto con algunas funciones cumplidas a medias en el mejor de los casos, con un enorme costo siempre y a veces no cumplidas en absoluto, con órganos que se repiten, que se replican, que se duplican, que se triplican, con organismos que reciben el financiamiento y son incapaces de ejecutar ese presupuesto, con miles de empleados que se traspasan la pelota unos a otros para no hacerse responsables. Esa es la realidad del Estado, no es un instrumento de cierta eficiencia decente que uno lo usa para una cosa o para otra, o para el Estado socialdemócrata, o para una sociedad comunista, o para una sociedad capitalista. No es así. Es un órgano específico de una nación que tiene capacidades muy limitadas relacionadas con su origen, con su desarrollo histórico y nada más. Y la prueba de ello, si acaso se necesita una prueba por una cosa tan evidente, es que a lo largo de muchos años, yo desde que era cabro chico, que he escuchado esto de la reforma del Estado, y nunca se ha reformado el Estado, ha crecido nada más. Si eso es una reforma, bueno, ha crecido. Aparecen más, todos los días aparece un nuevo ministerio o una nueva repartición. Ahora está creando la Defensoría de las Víctimas el gobierno. ¿No es así? Cosa de la cual hablamos en no más de 2 o 3 días. Bueno. Así es que
esta discusión si se es socialdemócrata o si es social o si se es liberal demócrata, porque no creemos que el Estado todavía sirva para ser socialdemócrata. Señor Sichel, el Estado no sirve para nada, ni para eso ni para ninguna otra cosa en este momento en Chile. Las cosas que funcionan, como por ejemplo el campo de la salud, funciona, pero funcionan con enormes dificultades, a un enorme costo. Permanentemente que están inyectando más dinero. Eso ha sido un tema recurrente en el inyectar, nunca es suficiente. La atención, bueno, ¿ha ido usted a un hospital público? Ok. Antes de entrar al libro de Producto de Guerra, que es un libro muy interesante, les recuerdo que usted puede hacer una inversión en oro, es una inversión muy segura. El oro es un valor intocable, un valor que nunca decrece, sino más bien crece, y usted puede comprar oro en compreoro.cl, donde le van a vender, ahora sí que se la voy a mostrar de nuevo, estas pepitas, o estos lingotes los llaman ellos, chiquititos, 10 gramos de oro, al 99,9% de pureza. Cada lingote que usted compre, viene con su propio certificado, como este que tengo acá, libre de impuestos, y una inversión interesante. En este pequeño lingote hay cerca de medio palo, y si usted en esta bolsita juntara unos 20, ya tiene ahí 10 palos, y esto se lo mete al bolsillo y tiene 10 palos en el bolsillo. Usted tiene un problema y tiene que irse, o se derrumbaron los valores, o se cayó el sistema de la internet en todo el mundo, cualquier cosa, y usted tiene el oro. El oro sirve en cualquier parte del mundo. El oro no pierde su valor. Es una buena reserva. El oro. Compreoro.cl. Fuera de eso, usted puede encontrar ahí argollas matrimoniales de 18 quilates. Y para aprender inglés de verdad, y no quedarse con el good morning solamente, o sea, aprender inglés significa poder hablar, poder entender lo que hablan otros, y eventualmente poder leer, y eventualmente poder escribir, pero por lo menos poder hablar. Eso es básico para el 90% de las actividades con otro idioma. Entrena Inglés, estimados amigos.cl, es la academia más eficiente en este momento, porque entre otras cosas tiene profesores de inglés de verdad, que saben enseñar, que saben inglés, y las clases son online, que son la manera más poderosa de aprender cualquier cosa, y en este caso un idioma. Y les recuerdo miclimo.com, esta empresa premiada que le instala una climatización que es la más avanzada del mundo, los han premiado 2 veces, que le da frescor en verano, calor en invierno, filtra el aire, se controla con un control remoto desde cualquier parte de la casa o fuera de la casa porque está conectado a internet, tiene su propia red. ¿Qué más quiere? ¿Qué más? Llame ahora mismo a miclimo.com. Hay mucha gente que está llamando y ustedes comprenderán que la cantidad de dispositivos y la cantidad de equipos que lo instalan es limitada, y si usted se demora, se va a demorar la instalación. miclimo.com. El libro que les voy a mostrar hoy día está escrito por uno de los mejores historiadores militares británicos, que se llama Anthony Beevor. Ha escrito un montón de libros de historia militar, y este se relaciona con un episodio específico de la Segunda Guerra Mundial, que es el día D, la batalla por Normandía, que fue un bestseller internacional. Este libro es realmente espectacular. Y se los digo yo que antes de haber leído este libro, me había ya mamado varios libros sobre la campaña Normandía. Y buenos libros. Pero este es demasiado completo. Esto parte con todo lo que precedió al día D en los dos lados, en el bando aliado y en el bando alemán. Toda la planeación que fue necesaria y con mucha anticipación para ese desembarco, que es el más grande que jamás ha existido, donde participaron miles de barcos, miles de soldados. Los problemas logísticos, una locura. Todo esto se tuvo que planear con una minuciosidad impresionante. Y todo eso está aquí, desde la planeación, quienes participaron en ella, cuáles eran las cosas que se discutían, cuáles eran los planes concretos, en qué playa desembarcamos qué cosa, a qué hora, a dónde mandamos las tropas aerotransportadas, el cronograma de la operación, y luego el desembarco mismo,
qué estaban haciendo los alemanes mientras tanto que se veían venir esto. El libro es espectacular, naturalmente cuenta con fotografías. Aquí tienen alguna fotografía ya del desembarco de la acción cuando están entrando al interior de Francia. Es un libro sumamente entretenido. Biber escribe muy bien además. Fue una operación donde se arriesgaba mucho. Una operación de desembarco es de lo más difícil que hay en las actividades militares. El desembarco es lo más difícil que hay. El momento del desembarco mismo es el más riesgoso. Se enfrentan a defensas. En Normandía, especialmente en Omaha, ustedes vieron la película Buscando al Soldado Ryan, se encontraron con verdaderamente un verdadero infierno. Mucho peor del que ustedes vieron en la película y que duró mucho más que los 20 minutos que dura el episodio antes que Tom Hanks y sus muchachos rompan la primera línea defensiva de los alemanes. Tomó todo el día. Fue una masacre. No murieron 2.000 o 3.000, murieron alrededor de 10.000 en esa sola playa. Fue una masacre. En las otras playas fue más sencillo. Los alemanes, por supuesto, cometieron graves errores tácticos y estratégicos, afortunadamente, porque si esta campaña hubiera fracasado, si lo hubieran expulsado, si hubiera sido una carnicería global, si hubieran tenido que retirarse, la guerra habría durado 2 o 3 años más, y en 2 o 3 años más los alemanes habrían tenido la bomba atómica. Estaba desarrollándola ya un científico alemán, Heisenberg. Habrían desarrollado en masa los aviones de combate jet, los M262, y otras cosas que tenían en carpeta, derivadas del talento de la ingeniería alemana, que en guerra o en paz siempre sobresale. Habría sido un desastre monumental. Los rusos habrían sido detenidos porque todas las fuerzas que estaban concentradas en el sector occidental se habrían volcado al lado del este y habrían podido detener a los rusos, que les costaba muchísimo avanzar porque sufrían inmensas bajas. De hecho, se dice, o sea, fue un hecho, Eisenhower, la noche previa, las horas previas al desembarco, que fue en la madrugada, a las 5 de la mañana creo que empezó el desembarco o la acción, escribió, por si acaso, ya una declaración haciéndose responsable del fracaso, porque se estimaba que podía ser realmente un infierno. ¿Por qué no fue un infierno? Entérense leyendo este estupendo libro que está en las librerías de internet, está en Amazon. No soy empleado de Amazon, no recibo gratificación de Amazon, solo que yo compro ahí, por eso que menciono Amazon. Ya, ¿qué otra librería voy a mencionar? Amazon, Anthony Beevor, D-Day. Y eso sería todo, estimados amigos. Muchas gracias por su atención y recuerden que mañana jueves estamos con Nicole Rodríguez. Muchas gracias.